Es que vamos a leer los 12 primeros versículos del libro de Marcos. Libro de Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice así: y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones, decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego y tomando su lecho se salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca tal hemos visto. Y Lucas capítulo 18 y versículo 8 dice: os digo que los defenderá presto. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Oremos nuevamente. Bendito Dios y bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, para tener un momento de meditación, un momento de estudio, Señor, de ella. No soy digno, Señor, de hacerlo, pero te pido que tu Santo Espíritu me guíe, me ayude, me dirija, oh Señor, y ponga en mis labios las palabras que tú quieres para tu pueblo. Gracias. Muchas gracias, Señor amado, porque sabemos que tú lo vas a hacer. Por Cristo, mi amado y bendito Salvador. Amén. Bien, hermanos, antes de empezar, quiero agradecer al Señor por la oportunidad que me llegó de poder hacer el estudio hoy día. Pero también quiero agradecer al Señor porque he estado bastante mejor, he estado bastante bien. Hay días que la pierna me amanece un poco pesada, pero no tengo más síntomas. Y conversaba ayer con mi sobrina, me decía que lo de los riñones pudo haber sido el mismo problema de la alza de presión, y lamentablemente todavía no nos dan una hora para saber bien el resultado de los últimos exámenes. Pero gracias al Señor no me he sentido mal, he andado bastante bien. No como la semana pasada, que hubo un día que anduve muy decaído, muy malito, pero gracias al Señor por ello. Pero también antes de empezar, quiero pedirles la oración a ustedes, hermanos, por mi hermano, Aurelio Neira. Él tiene 86 años y hoy día me confirmaron que está con COVID en su casa.
Él no fue hospitalizado debido a la edad. Y bueno, tiene dos enfermeras en la familia. Mi sobrina es enfermera universitaria y hoy día que es nieta de él, y hoy día la fue a ver otro nieto, que es kinesiólogo. Entonces, está atendido, pero no pudieron dejarlo en residencia sanitaria porque sencillamente estaba como perdido, no tenía idea ni siquiera de los remedios que tenía que tomarse. Así que yo les pido en sus casas después que oren por él, por mi hermano. ¿Ya? Bien, eso era un preámbulo al estudio que vamos a tener hoy día. Le decía yo, voy a ir leyendo. Estoy acostumbrado a tener todos mis versículos escritos, no alcancé a hacerlo. Las razones, Dios las sabe. En el estudio pasado, yo pregunté acerca del Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo una persona o es la fuerza activa de Dios? Ahora la pregunta es otra. ¿Es Cristo Dios? ¿Por qué nosotros los hijos del Señor, por qué nosotros los cristianos, por qué nosotros los presbiterianos creemos que Cristo es Dios? Si nosotros conversamos con distintos personajes, van a tener muchas apreciaciones. No va a faltar el que va a decir, no, pero si Jesús fue un tremendo líder. Fue el primer comunista que hubo en el mundo porque todos lo siguieron porque él hacía esto, hacía puras cosas buenas. Otros, no sé, pues dirán, pero ¿cómo me puede decir usted que Cristo es Dios si su cuerpo fue disuelto en gases y se desapareció? Otros dirán otra sarta de barbaridades. Pero ¿realmente es Cristo Dios? ¿Por qué nosotros creemos, los hijos del Señor, creemos que Cristo es Dios? En Génesis, capítulo 3 y versículo 15, un versículo que es ampliamente conocido por muchos, se escribe lo siguiente: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estamos hablando del huerto de Edén. O sea, estamos hablando de 4.000, 5.000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero ya se está anunciando la venida de este ser. ¿Hay algún rey, por poderoso que haya sido, llámese Salomón, llámese Nabucodonosor, llámese como se llame, hay algún rey que haya sido anunciado 4.000 años antes? Perdónenme, pero yo no conozco a nadie. Después, no solo anunciado hay, sino que después, en Génesis, capítulo 21 y versículo 12 dice: entonces dijo a Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia.
O sea, ya tenemos que anunciado una cantidad de años antes. Sabemos por este versículo que vendría de la línea de Abraham, Isaac y Jacob, del pueblo de Dios, de la tribu de Judá. Fíjese, y muchos años antes, o sea, estamos hablando de muchísimos años antes del nacimiento de Jesús. Génesis 49, versículo 10, dice: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces tenemos que fue anunciado que vendría del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, de la tribu de Judá y del linaje de David. Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Leamos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Sin lugar a dudas, es el Hijo de Dios. No cabe la menor duda que es el Hijo de Dios. Y eso sucede, imagínense, Isaías escribe 600 años antes del nacimiento de Jesús. 600 años, 650 años antes. Pero Isaías relata incluso su agonía, su sacrificio. ¿Ya? Y es muy conocido el pasaje. Eso prueba entonces que Cristo era Dios, pues fue anunciado como ningún otro, mucho antes de su nacimiento. Como ningún otro. No hay nadie en el mundo que haya sido anunciado con tantos años. Pero, si eso fuera poco, durante su vida en la tierra, él también probó que era Dios. Él también probó que era Dios, ¿verdad? Ya leí yo Marcos 2, y un pasaje que lo conocemos todos. Todos conocemos este pasaje, el pasaje del paralítico, ¿verdad? Estaba tan llena la casa donde él estaba. No había dónde entrar, no había cómo entrar. Pero estos hombres traían a un hombre paralítico. Ellos lo único que querían era estar cerca de Jesús. Habían visto sus maravillas. Habían visto todo lo que él hacía, sus milagros. Por lo tanto, ellos lo único que querían era estar cerca de Jesús. Pero el gentío se lo impedía. No había forma de llegar a donde Jesús. Pero tal sería su desesperación
que se subieron al techo de la casa. Y usted sabe que las casas antiguas eran muy altas, no como las de ahora, eran bastante altas. Pero estas personas se las ingeniaron hasta que se subieron al techo, hicieron un forado y por ese forado bajaron al paralítico al frente de Jesús. ¿Se imaginan ustedes la impresión para quienes estaban con él ahí? ¿Se imaginan ustedes cómo quedaron cuando empezaron los golpes arriba del techo y no sabían qué pasaba? Imaginémonos por algunos minutos la situación. Pero siguieron trabajando hasta que pusieron al paralítico frente a Jesús. Y Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué iban ellos? ¿Qué era lo que ellos, los amigos de este paralítico, querían? Que se sanara. Ellos no iban buscando el perdón de los pecados de ese hombre, porque no tenían ni siquiera idea de lo que era eso. Ellos iban sencillamente a que este hombre le sanara, este hombre maravilloso que estaba ahí predicando. Jesús. Pero Jesús lo primero que hace, dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver esto, al escuchar esto, los escribas empezaron a pensar. Ni siquiera tuvieron la valentía de decirle: y tú, oye, ¿por qué haces esto? Empezaron a pensar: ¿y por qué hace esto? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Y por qué este hombre está diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados? Y ellos empezaron a pensar. ¿Y qué hace Jesús? Versículo 8. Y conociéndolo Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo. Ellos no tenían idea que el Señor Jesús sabía perfectamente lo que ellos estaban pensando. Ellos no tenían idea de eso. ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Por qué ustedes están pensando: ¿quién soy yo para perdonar pecados? Pero le dice, y todavía le dice más a estos escribas y fariseos, hipócritas que en ese momento estaban ahí. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. O hijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó, tomó su cama, el lecho que llevaba y salió caminando. Eso para los escribas y fariseos que en ese momento estaban en el lugar, debe haber sido muy fuerte para ellos. Tan fuerte
como que los descubrieron. Ni siquiera algo que estaban diciendo o que estaban susurrándose, no, algo que estaban pensando. Durante su vida en la tierra también probó que era Dios. Veamos, Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por lo tanto, si la palabra del Señor lo dice, incluso está hablando de su preexistencia, porque está hablando desde el principio. En el principio era el verbo. O sea, Jesús estuvo desde el principio de la creación y mucho antes en la eternidad. Y eso significa que era Dios. No, aquí no lo menciona, pero sí da a entender fácilmente, ¿verdad?, que era parte de la Trinidad. Era preexistente. Existió siempre y siempre existirá. Su preexistencia. Tiene todo poder. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. Nada, absolutamente nada de lo que fue hecho es hecho. Dios Padre, Dios Hijo. Por eso nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Él lo demostró con ellos. Es omnisciente, todo lo sabe, incluso conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Perdona pecados. Juan, capítulo 8, versículo 11, dice: y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Había sido sorprendida en un acto y los testigos la llevaban para que el Señor Jesús la condenara. Pero ¿qué hizo el Señor con esta mujer? ¿Qué fue lo que le dijo? Es que esté sin pecado y lance la primera piedra. Ellos la condenaban, ellos la tenían prácticamente condenada. Ellos iban a donde el Señor Jesús solamente que dictara la sentencia. Cuando el Señor Jesús le dice, vete, perdón, cuando el Señor Jesús le dice, ¿y los que te acusaban, dónde están? Cuando Él les dijo, el que esté sin pecado que lance la primera piedra, todos a unas empezaron a mirar, porque todos sabían, cuál más, cuál menos, que todos habían cometido pecado. Entonces no les quedó cara para decir, yo no he cometido nunca un pecado y voy a tirar la primera piedra. No, no podían, no tenían cara. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vuelvo a decir lo mismo, perdona pecados. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo sabe.
Salmo 139, versículos 1 y 2 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Él nos conoce tal y como somos. Él conoció a sus coterráneos, a sus vecinos, a sus amigos, a sus seguidores, a sus detractores, a todos los que estuvieron en el momento. Él lo conoce. Él está presente en nosotros. Mateo, capítulo 18, versículo 20, también es un pasaje que es muy conocido. Dice: de cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Perdón, no. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Estaba leyendo el 18. Donde hay dos o tres que están congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Omnipresente. Omnipresente. Él está en todas partes con nosotros, donde quiera que estemos, sirviéndole. Donde quiera que estemos, guardando sus mandamientos. Donde quiera que estemos congregados. Donde quiera que estemos entregando un tratado, conversando con alguien, ya hay dos. Y Él está en medio. Está presente en nosotros. Todo lo sabe. Perdona pecado. Es omnisciente. Tiene todo poder. Es preexistente. Pero aparte de eso, tiene una vida inmaculada. Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y Hebreos, capítulo 4 y versículo 5 dice, y otra vez aquí. Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un pontífice que no se puede compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Esa es la diferencia. Tentado. Significa entonces que la tentación no es pecado. ¿Cuándo es pecado la tentación? Cuando uno cae. Jesús fue tentado por Satanás, pero no cayó. Podemos ser tentados por el diablo. Sí que podemos ser. Pero con la ayuda del Señor debemos mantenernos firmes.
Segunda de Juan, capítulo 2. Segunda de Juan. Vamos a buscar. Versículo 9. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y tiene al Hijo. Uno con el Padre. ¿Ya? Uno con el Padre. Romanos, voy a dejar que hable solamente la palabra del Señor en este tema. Romanos, capítulo 9 y versículo 5 dice, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo no tenía absolutamente ninguna duda y le escribe a los romanos este pasaje hermoso, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, la misma palabra de Dios menciona claramente que Jesús es Dios. Y el último pasaje, que también es muy conocido, es el primero de Juan, capítulo 5, versículo 7, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Hijo, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Cuando a usted le vengan a decir, no, si Cristo fue una persona muy inteligente, pero nada más que eso, tiene muchos pasajes con los que rebatir que Cristo es el Hijo de Dios. Y no ni siquiera tocamos su resurrección gloriosa, que es tema de otro estudio. Entonces, absolutamente claros, nuestro Señor Jesucristo, al igual que el Espíritu Santo, son parte de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No nos quepa ninguna duda. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Dios y bendito Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que haga vida en cada uno de nuestros corazones. Que cada día podamos aprender, sabiendo, Señor amado, que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ayudándonos, guardándonos, cuidándonos y librándonos de la tentación. Sigue con nosotros, Padre, en esta tarde, por Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.